1 de Corintios capítulo 10 vamos a estudiar versículo 14 a 33 y ya hemos llegado a la conclusión de un punto que comenzó en capítulo 8, 9 y 10, 3 capítulos acerca de la tema de si estaba bien a comer carne que fue sacrificado a los ídolos. ¿Y cuál fue la respuesta? Si alguien recuerda, ¿si fue permitido o no? ¿Sí o no? A comer carne que fue ofrecido a los ídolos. Si tú crees que sí fue permitido, levantar su mano. Si crees que no está permitido, levantar su mano. Que la mayoría falló también. Bueno, la verdad, la pregunta más que todo es, la respuesta es que para unas personas sí estaba bien a comer la carne que fue ofrecido a los ídolos. Para los cristianos que estuvieron maduros, los cristianos maduros que sabían de sus libertades en Cristo, sí podía comer de la carne que fue ofrecido a ídolos, porque ellos mismos sabían que un ídolo no es nada, que hay un Dios, hay un creador. Ellos llegaron a Cristo, fueron nacidos de nuevo, su entendimiento de sus libertades en Cristo estaba bien intacto, y ellos podían comer la carne sin ningún problema. Pero otras personas no podían hacerlo. Eran cristianos que todavía no entendían sus libertades en Cristo. Y para unos creyentes, el hecho que esta carne fue ofrecido a un ídolo afectó a ellos, porque ellos salieron de la idolatría. Y para unos, a comer esta carne, no debemos de hacerlo porque, fue dado a un ídolo y, ¿cómo vamos a ni tocarlo? Y la gente que no sabían eran los creyentes más débiles, más inmaduros, no sabían bien su conocimiento de las verdades de Dios. Y después Pablo comenzó en capítulo 8, 9 y 10 a enseñar a los cristianos maduros acerca de la ley de amor. ¿Qué es la ley de amor? Dijo Pablo que el conocimiento, ¿qué hace? El conocimiento, ¿qué hace? Envanece. La cabeza se crezca muy grande con el conocimiento a veces, ¿verdad? Cuando pensamos que sabemos más que sabemos, envanece uno. Pero ¿qué hace el amor? El amor edifica, ¿verdad? Y Pablo comenzó a hablar con los cristianos maduros y dijo, ten cuidado que su libertad no sea una piedra de tropiezo para su hermano más débil. Tenemos que tener cuidado, porque si pecamos y seamos una piedra de tropiezo para nuestro hermano, estamos pecando contra Cristo. Y Pablo dijo, si yo comiendo carne va a afectar a mi hermano, dijo Pablo, jamás en mi vida voy a comer carne. Se llama la ley de amor. Cuando uno tiene derechos, uno tiene libertades a hacer ciertas cosas, pero si va a afectar a su hermano, la ley de amor dice que no hacerlo. Poner sus derechos a un lado por la conciencia de su hermano. Dice, yo tengo toda libertad a hacerlo, pero si eso afecta a ti, yo no voy a hacerlo, porque no quiero afectar su relación con Dios.
Ahora, en capítulo 10, hay un aviso en capítulo 10, comenzando versículo 1, acerca de abusando sus libertades. Como cristianos, tenemos muchas libertades en Cristo, pero tenemos que tener cuidado a no abusar nuestras libertades. Como los hijos de Israel, como un ejemplo. Los hijos de Israel fue un pueblo muy bendecido por Dios, pero ellos comenzó a abusar sus bendiciones, comenzó a abusar sus derechos, sus privilegios. Y mira, por medio de control o control dominio, ellos cayeron y abusaron las bendiciones de Dios. Y por eso nunca entraron a la tierra prometida. Los hijos de Israel fue una nación bendecida por Dios, pero ellos nunca llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque abusaron sus libertades, abusaron sus privilegios, abusaron sus bendiciones. Y por eso quedaron en el desierto por 40 años. Y mira, en capítulo 10, versículo 1 a 4, fíjate lo que dice ahí. Moy, por favor. Porque no... Capítulo 10, 1 a 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ok, aquí dice que Israel fue un pueblo bendecido por Dios en muchas maneras. Primeramente dice aquí que ellos estuvieron bajo el nube. Y el nube representa la guianza de Dios. Era una nación bendecida porque Dios estaba guiándolos. Tenía la guianza de Dios por el nube. También dice que en versículo dice, y todos pasaron el mar. ¿Okay? Eso habla del poder divino de Dios. Dios abrió el mar delante de ellos. Ellos tenían la guianza de Dios con ellos. Ellos tenían el poder divino de Dios con ellos. También dice que, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y el bautismo habla de su unidad con Dios. El bautismo habla de su unión con Dios. Y ellos tenían la guianza de Dios, tenían el poder de Dios, tenían la unión con Dios en el bautismo. Y también dice, versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué era la comida que comieron? Maná. Eso habla de las provisiones de Dios. Tenía la guianza, el poder, la unión y las provisiones de Dios. Era un pueblo bendecido. Dice que todos tenían esas bendiciones de Dios. ¿Y qué dice el versículo 4? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, ¿qué era? Y la roca era Cristo. Ellos tenían la presencia de Jesús con ellos. Era una nación bendecida, con la guianza, con el poder, con la unión, con las provisiones y con la presencia de Dios. Pero ¿sabe lo que dice el versículo 5? Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, ¿dónde? Y dice que con la mayoría Dios no estaba agradado. Aunque todos tenían la bendición de Dios, todos tenían
la mano de Dios, el poder de Dios, la guianza de Dios, las provisiones de Dios, pero Dios no estaba agradado con todos. ¿Por qué? Porque ellos abusaron sus libertades. Ellos abusaron sus derechos. Ellos abusaron sus bendiciones. Y la exhortación es que tenemos libertades en Cristo, pero tenemos que tener mucho cuidado a no abusarlos. Porque eso no agrada a Dios. Cuando comenzamos a hacer cosas malas y decir, pues yo soy cristiano, yo soy creyente y estoy bajo la gracia de Dios, tengo las provisiones, tengo la bendición, tengo el poder, tengo toda la presencia de Dios, pero ten cuidado que no comenzamos a abusar las bendiciones que tenemos. Y ellos hicieron eso. Por eso dice que Dios no estaba agradado con todos. Y la mayoría, sus cuerpos cayeron en el desierto. Y fue escrito, mira, versículo 6, que dice así. Versículo 6, ¿qué dice? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice que todo fue escrito como un ejemplo para nosotros. Para que nosotros no comenzamos a codiciar cosas malas como ellos hicieron. ¿Verdad? Y eso puede pasar en la vida de un creyente. ¿Verdad? Somos bendecidos, tenemos libertades, pero ya podemos comenzar a codiciar cosas que no debemos de codiciar, cosas malas. Y eso quiere decir que no estamos agradando a Dios. Y mira, versículo 7. Mira la exhortación a no meter en la idolatría como unos de ellos. Versículo 7 dice, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se levantó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. ¿Okay? Eso es la idolatría. Cuando Moisés subió al monte y ellos hicieron ¿qué hicieron? Becerro de oro. Y comenzó en una manera sexual. Tenía que tener relaciones sexuales y adorar el ídolo. Y Dios fue provocado, ¿verdad? Y estaba enojado con ellos. Y ahora, eso nos guía al estudio hoy. Esa fue la introducción que vamos a comenzar a estudiar en versículo 14. ¿Por qué? Porque aparentemente unos de los creyentes en Corintios no solamente estaba comiendo la carne que fue ofrecido a los ídolos, pero estuvieron participando en la idolatría. Ahí en la ciudad tenía un templo de la diosa de amor. Y toda la adoración de esta diosa de amor era el sexo. Tenía 1000 prostitutas en el templo. Y parte de su idolatría era a tener relaciones íntimas, pagar las prostitutas, acostar con ellas en las recámaras que tenían en todo lugar. Era el sexo. Y parece que unos cristianos estuvieron comiendo la carne, pero no solamente comiendo la carne, estuvieron practicando la idolatría. Entrando en la práctica del sexo y participando en la idolatría. Y Pablo tiene que exhortarlos a huir de la idolatría. ¿Verdad? Un cristiano no tiene nada que ver con la idolatría. ¿Por qué? Porque el cristiano es uno con Cristo. Amén. Somos uno con Cristo. Y eso es un símbolo de la Santa Cena. Cuando tomamos la Santa Cena, es un símbolo de ¿qué? De nuestra unión con Jesús. ¿Verdad? Y nuestro amor y lealtad tiene que estar con Cristo. ¿Verdad? ¿Y qué es la idolatría? Cuando estaban practicando la idolatría, estuvieron participando con demonios. Porque atrás de la idolatría encontramos espíritus. Encontramos demonios. Y no podemos tener comunión con Cristo y al igual momento comunión con los demonios. ¿Por qué? Porque vamos a provocar a Dios. ¿Verdad? Vamos a provocar a Dios
a la ira. Y no debemos de provocarlo. ¿Por qué? Porque no somos más fuertes que Él. Y no debemos andar provocando a Dios haciendo cosas así. Porque no olvidas de lo que pasó con los hijos de Israel. Cuando ellos provocaron a Dios. ¿Qué pasó con ellos? Sus cuerpos fueron tirados en el desierto. Y Dios no estaba agradado. No quiere decir que vamos a perder la salvación. Porque la tierra prometida no es un tipo de salvación. La tierra prometida es un tipo de la vida más abundante en el Espíritu de Dios. Y muchas veces podemos terminar nuestro caminar, nuestra carrera cristiana en el desierto. Nunca entramos y nunca experimentamos la vida más abundante. La vida donde fluye leche y miel. La vida donde el Espíritu Santo está gobernando nuestras vidas. Podemos terminar el cristianismo en el desierto. ¿Por qué? Porque no podemos controlar nuestras pasiones. No podemos controlar nuestros deseos carnales. Y no debemos olvidar lo que pasó a Israel. Ahora vamos a comenzar. Hoy vamos a terminar la conclusión de capítulo 8, 9 y 10 acerca de comida ofrecido a ídolos. ¿Okay? Y dice el versículo 14. Dijo Pablo, por tanto, amados míos, huir de la idolatría. Que otra vez Pablo estaba exhortando a los cristianos, no los incrédulos. Pablo estaba exhortando a los cristianos que tenían que huir de la idolatría. Ya como te dijo antes, aparece que unos cristianos en esta iglesia no solamente estuvieron comiendo la carne, pero estuvieron practicando la idolatría. Y siempre pasa lo mismo. Hay unos creyentes que quieren caminar más cerca que pueden al mundo, a la vida anterior. Es como quieren estar con Cristo, pero quieren ver dónde está la línea. Y quieren ser pegados a la línea del mundo y la vida anterior. Y hay unos cristianos buscando la línea. Quieren estar igual como antes. Y esos creyentes, parece que estuvieron involucrados en su vida anterior. En el sexo, en la idolatría y todas estas cosas. Y así es, en muchos creyentes todavía no están entregados a Dios. Quieren estar con Cristo con un pie, pero con el otro pie quieren estar en las pulgas, en la cantina, con la cerveza, con la droga, con el vicio, con la prostitución. Y Pablo, la exhortación es que huir de estas cosas. No tienes que ni acercar a la línea. Tienes que acercar más a Jesús. Huir del mundo anterior. Y acércate más al Señor. Y tú dices, yo puedo jugar con el pecado y tengo todo bajo control. ¿Verdad? Y puedo hacer unas cosas. Pero mira, capítulo 10, versículo 12. Dice, así que el que piensa está firme. ¿Qué dice ahí, hermanos? Mire que no caiga. Y tiene que tener cuidado. No piensas que podemos jugar con el pecado y no va a agarrarnos. No pensamos que podemos jugar con el fuego y no vamos a ser quemados. Una muchacha está compartiendo conmigo el otro día que su esposo forzadamente quiere ver pornografía con ella. Y está poniendo su línea y diciendo que no puedo jugar con estas cosas que hicimos antes. Ya soy creyente y tengo que separarme de estas cosas. Y es cierto, porque si como cristianos si metemos con las cosas anteriores, es un peligro. Por eso Pablo dijo, huir de estas cosas. Y tal vez hay algo que tú tienes que huir, hermano, porque no vas a crecer, no vas a madurar, no vas a conocer a Jesús. Es un juego. Toda su
su caminar cristiana, no hay ningún avanzamiento, porque andas en cosas que no debes. Y eso está afectando a ti más que todo, tu vida espiritual más que todo. Por eso tenemos que huir. Y dice 15, dice, como a sensatos os habló, juzgar vosotros lo que digo. Mira, lo que pasa es que Pablo va a comenzar a explicar una explicación por lo cual el cristiano no debe de meter en la idolatría. Y dijo Pablo, como a sensatos os hablo, porque ellos, los corintios, ellos estuvieron jactando de su sabiduría. Hemos mirado eso en los capítulos anteriores, que era gente orgullosos de su sabiduría. Y dijo Pablo en otras palabras, si eres tan sabio, considerar lo que voy a decir. Si verdaderamente es sabio, escucha, porque voy por un caso bien claro. ¿Por qué el cristiano tiene que huir de la idolatría? Ahora, la comunión, versículo 16. Dice, la copa que bendecimos, 16. Y la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y Pablo dijo, cuando tú y yo tomamos la Santa Cena, es un símbolo de nuestra comunión con Jesús. La palabra aquí por comunión es koinonia en el griego. Y koinonia habla de qué? De una relación, una comunión que tenemos con Jesús. Tenemos una relación con Jesús. Y la Santa Cena es un símbolo de mi comunión, mi relación con Jesús, que estamos unidos con Jesús, y eso es lo que la Santa Cena representa, nuestra unión con Cristo. ¿Okay? Pero también cuando tomamos la Santa Comunión, habla de nuestra unidad entre nosotros mismos, porque dice el versículo 17, dice, siendo uno solo el pan, hablando de Jesús, siendo uno solo el pan, nosotros, ya la iglesia, con ser muchos, somos ¿qué? Somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Aquí dice que todos participamos de Jesús. Por eso somos un cuerpo. Amén. No somos varios cuerpos. Somos un cuerpo, y eso habla de la unidad adentro de la iglesia. Somos muchos, pero somos un cuerpo. ¿Por qué somos un cuerpo? Porque todos participamos del mismo pan que es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Somos un cuerpo porque Jesús es la cabeza y nosotros formamos el cuerpo, y hay unidad con Cristo y con la iglesia. Eso es lo que representa la comunión con Dios y comunión entre nosotros. Somos un cuerpo, hay un Señor y hay un cuerpo. ¿Okay? Ahora 18 dice, mirar a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Ahora, ¿qué quiere decir eso? La verdad, pasó tiempo estudiándolo y tratando a ver qué quiere decir eso. Otra vez, mirar a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Los judíos, cuando trajeron sus ofrendas, sus sacrificios, los sacrificios fueron quemados
sobre el altar y ellos comieron un poco de la carne, fue dado a ellos. ¿Okay? ¿Por qué ellos hicieron este asunto? Para restaurar su comunión con Dios. Ellos, una vez más, como ellos estuvieron participando en las ofrendas y todo, estuvieron de acuerdo con el Señor, con todo lo que significa el altar, el sacrificio, el pecado, la restauración con Dios. En el mismo sentir, los que estuvieron participando en la idolatría también estuvieron de acuerdo con todo lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Estuvieron ofreciendo sacrificios a otros dioses. Y dice el punto de Pablo es igual. Los hijos de Israel, los que comieron de los sacrificios, no son partícipes del altar, no están de acuerdo con todo lo que estaba sucediendo. Y el punto es lo mismo. Los que estuvieron practicando la idolatría están totalmente de acuerdo con lo que estaba sucediendo en el altar. Y está teniendo comunión, no con Jehová, pero con demonios. Versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿qué dice ahí? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiere que vosotros os hagáis partícipes con ¿quién? Con los demonios. La verdad, un demonio no es nada. Es algo hecho de madera o de piedra por mano de hombre. Pero sabemos que atrás de la idolatría hay actividades de demonios. Están sacrificando a demonios. Porque créeme, no es algo inocente. Jamás. La idolatría, atrás de toda la idolatría y atrás de cada religión falsa hay actividades de demonios. No hay ninguna secta, no hay ninguna religión falsa que no tiene la influencia de demonios atrás de la religión. Ahí están. Porque sabemos tú y yo que nada más hay una verdad. Es Jesús. Amén. Nada más hay un camino para ser salvo. Es por medio de Jesús. Pero ¿qué ha hecho Satanás y sus demonios? Pues han levantado muchas religiones falsas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para confundir a la gente. Pero no es algo inocente. Son demonios. Son espíritus atrás de las religiones. ¿Verdad? Y no podemos decir, pues esta religión es muy inocente. Nada más es otro camino, otra manera. A veces miramos los testigos de Jehová y decimos, es algo inocente. Es gente que ama a Dios. Es gente entregados a Dios. Miren lo que hacen. Se van puerta por puerta y todo lo que hacen. Y no podemos verlo como algo inocente. No es inocente. Verdaderamente hay actividades de demonios atrás de todas las sectas. Hay demonios, hay espíritus. Y Pablo dijo a los creyentes, porque si un creyente está participando en la idolatría, o si hay un creyente congregando en sectas o religiones falsas, ¿qué está pasando? Estás teniendo comunión con demonios. Por eso dijo Pablo, y no quiere que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Un cristiano no tiene nada que ver con religiones falsas. Un cristiano no tiene nada que ver con idolatría. ¿Verdad? Y mira, versículo 21, dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios.
no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué está diciendo Pablo? Un cristiano no puede tener comunión con Dios y comunión con los demonios al igual tiempo. No podemos. No podemos tener Cristo y idolatría. No podemos. Tenemos que escoger uno u otro. Igual sentir, muchos quieren ir a la iglesia y después de la iglesia quieren ir a la conecta. O muchos quieren ir a la iglesia y después de la iglesia quieren ir a la cantina. ¿Eso conviene? ¿Eso puede hacer? O unos quieren ir a la iglesia y saliendo quieren ir a ver pornografía, quieren hacer cosas. Y verdaderamente la idea es que no podemos tener comunión con Dios y comunión al igual tiempo con demonios. ¿Verdad? Porque también otra cosa. Dice Santiago que si amamos al mundo es una forma de idolatría espiritual. Y no podemos decir que yo amo al Señor, pero también amo al mundo. La verdad, tenemos que tomar una decisión. Porque Dios es un Dios celoso. Y Él quiere todo de nosotros. Y no podemos ser divididos con nuestra lealtad. Que quiero Dios, pero también me encanta el pecado. Quiero Dios y me encanta las drogas o los vicios o me encanta y anda ahí con la mano en las dos cosas. Y dice aquí, no podemos hacerlo. Versículo 22. Dice, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Me dice Pablo, ¿seguro que quieres provocarlo? Porque si su corazón y mi corazón está dividido, podemos provocar a Dios. Y si estamos abusando de nuestras libertades, conozco un hombre que vive como el diablo y sabe lo que me dice, somos bajo la gracia, bro. Somos bajo la gracia, como si la gracia de Dios es una licencia para vivir una vida como quiere. Y verdaderamente la gracia de Dios no es una licencia para hacer lo que uno quiere, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado a no abusar nuestras libertades. ¿Qué pasó con los hijos de Israel? ¿Dónde quedaron sus cuerpos? Tirados en el desierto, porque ellos abusaron sus libertades. Ellos tenían el poder de Dios. Ellos tenían la guianza de Dios. Ellos tenían las provisiones de Dios. Ellos tenían la presencia de Dios. Pero dice, con todos, Dios no estaba agradado. ¿Por qué? Porque ellos provocaron a Dios. Dice la palabra que ellos provocaron a Dios muchas veces. Y aquí dice la palabra, no debemos de provocarlos. Somos más fuertes que Él en ninguna manera. Ahora, 23 y 24. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. ¿Ok? ¿Tú crees que el cristiano puede hacer lo que quiere? ¿Qué quiere decir eso? Todo es lícito. ¿Que el cristiano tiene el derecho a hacer lo que quiere? No, la Biblia es muy claro. ¿Podemos fornicar? ¿Podemos robar? ¿Podemos mentir? No. Pero hay ciertas cosas. Cuando la Biblia no es claro, hay veces cuando la Escritura no habla claramente de si algo es bueno o si algo es malo.
se llama las áreas que son gris. No es negro ni blanco, es en el medio. La Biblia no dice nada de eso. Yo creo cuando entramos en una situación, cuando no tenemos dirección en la escritura de lo que debemos de hacer. Mira, como cristiano, tienes que pensar 2 veces si quieres usar drogas. Es una pregunta. ¿Por qué no? Porque la Biblia habla claro. Si yo quiero salir y tomar y borracharme, tengo que pensar, no, la Biblia nos habla. Si quiero tener sexo y no estoy casado, tengo que pensar 2 veces, no, la Biblia es claro. Pero hay otros lugares donde la Biblia no es claro. En estos casos, yo creo que debemos de preguntar unas preguntas. Unas preguntas debemos de preguntar si eso me conviene, si eso me edifica. Y tenemos que preguntarnos si lo que voy a hacer me edifica o me conviene. Si es bueno para mi salud espiritualmente. Porque hay cosas que podemos hacer, pero no nos conviene. Hay cosas que podemos mirar, pero no nos conviene. Hay cosas que podemos hacer, pero no nos conviene, no nos ayuda, no nos edifica. ¿Estás conmigo? ¿O ya están dormidos? Hay una cosa más que debemos de preguntar. También debemos de preguntar otra pregunta. ¿Y sabe qué es la otra pregunta? Antes que hacemos algo, si eso me conviene o si me edifica. Y si no, pues tal vez no debes de hacerlo. Pero otra pregunta que debemos de preguntar es cómo va a afectar a otros. Porque muchas veces tomamos decisiones y no estamos pensando en otros. Y la fe cristiana no es solamente acerca de mí, también está acerca de otros. Y tenemos que preguntarnos si esta decisión, cómo va a afectar los demás. Por eso dice el versículo 24, ninguna busca su propio bien, sino el del otro, ¿verdad? Y tenemos que preguntarnos, antes que tomamos decisiones, ¿cómo va a afectar a otras personas lo que voy a hacer? ¿Estás conmigo? Eso se llama la ley de amor, pensando en otros. Si esta decisión va a afectar a los demás en una manera negativa, no voy a hacerlo, porque no quiero lastimar a otros. Quiero pensar en ellos, no tanto en mí, y me conviene a mí. Quiero pensar en otros. Eso es contra la actitud que dice que yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, y quién eres tú para decir algo a mí. O quién eres tú, o lo que hace, no importa a mí, no lo que dice nadie, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Esta actitud no es de Dios. Cuando alguien dice, yo voy a hacer lo que quiero hacer, y qué tiene que ver tú conmigo, mi vida es mío, y yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y esa actitud no es de Dios. Porque tenemos que pensar en nuestras decisiones, si me conviene, si me edifica, y no solamente a mí, cómo va a afectar a otros. ¿Ok? Te digo, hay ciertas cosas que yo puedo hacer. Tengo libertad. Pero hay cosas que no hago, porque no quiero afectar a otros. Si me miran a mí, puede afectar su vida. ¿Okay? Y tenemos que tener cuidado. Ahora, seguimos. 25. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué dice Pablo? Cuando tú vas a la tienda para comprar carne,
no debes de preguntar si esta carne fue dado a ídolos. Dijo Pablo, cómpralo y come y no pregunta ninguna sola pregunta. Versículo 27. Dice, si algún incrédulo os invita y quieres ir. Nota aquí también, hermanos. Dice, si un incrédulo te invita a comer en su casa, también como cristianos, sí podemos comer con incrédulos. Dice, si tú quieres hacerlo, hazlo. Que la vida cristiana no es nada más separamos. Pero si estás invitado con un incrédulo y si tú quieres ir, hazlo. Porque ahí también tú puedes testificar de Dios ahí. Con su testimonio y con sus palabras y con su comportamiento. Si estás invitado con incrédulos y quieres ir, hazlo. Pero dice, de todo lo que se ponga delante de ti, ¿qué dice? Comer. Sin preguntar nada por motivos de conciencia. Si un incrédulo te invita a su casa y está una carne ahí enfrente de ti, no debes de ni preguntarlo. No debes de decir nada. No tienes que discutir de la carne. Preguntándolo si esta carne fue ofrecido a un ídolo. Dice Pablo que come sin preguntar nada. Ahora, pero, versículo 28. Dice, mas si algún os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia de ellos, porque del Señor es la tierra y su plenitud. En otras palabras, si alguien quiere discutir sobre la carne, si alguien quiere decir, esta carne fue dada a un ídolo, y si quiere comenzar una pelea, dice Pablo, no comerlo, no debes de tocarlo. ¿Ok? Pero el enfoque es la conciencia de ellos. Versículo 29 dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. ¿Ok? Si alguien quiere discutir de la carne, no comerlo. ¿Qué es más importante? ¿Mi libertad o la conciencia de mi hermano? ¿Qué es más importante? ¿Mi libertad o la conciencia de mi hermano? Obvio. No es tanto mi libertad, es la conciencia de alguien más. Y si tú estás afectado con mi libertad, yo no voy a hacerlo. Es más importante su conciencia que pelear y tratar de defender mi derecho. ¿Por qué? Tengo derecho, pero su conciencia es más importante que mi libertad. Y no voy a discutir contigo, mejor no comerlo. Ahora, puede salir la pregunta. Y la pregunta así. ¿Por qué la conciencia de alguien más tiene que afectar a mí? Alguien que nada más está pensando en uno mismo puede decir, ¿qué importa la conciencia de mi hermano? No debe afectar a mí. Yo tengo mis derechos. Yo tengo mis libertades. Y si su conciencia está débil, pues es tu problema. ¿Qué tiene que ver tu conciencia conmigo? Es lo que dice el siguiente versículo. Dice 29. Dice, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que dio gracia? En otras palabras, dijo Pablo, ¿por qué tengo que yo ser juzgado por alguien más? ¿Estás conmigo? Escucha lo que voy a decir. Hay cristianos así, que no importa a nadie más. No importa a nadie. Es puro mí y mí. Y a ti no me afecta nada. Tengo mis derechos. Y la cosa está diciendo aquí, ¿por qué tengo que ser juzgada por ti?
¿O por qué tengo que ser yo censurado por ti? Tengo derechos, tengo libertades y yo sé mi relación con Dios, y si tú estás afectado, pues es tu bronca. No es mi problema lo que tú sientes. Pero esta actitud verdaderamente no agrada a Dios. Porque el versículo 24, otra vez, ¿qué dice? Ninguno busque su propio bien, sino el ¿qué? Del otro. Tenemos que estar dispuestos a dejar y sacrificar nuestras libertades por la ley de amor. Tenemos que pensar así, otra vez. Si lo que voy a hacer va a afectar a ti, pues no voy a hacerlo. Ese es verdaderamente un cristiano maduro. Un cristiano maduro está dispuesto a dejar sus derechos porque su mente está pensando en otros. No quiero afectar a alguien más y no voy a hacerlo. ¿Y cuál es la razón? Es porque nosotros queremos glorificar a Dios más que todo. Por eso dice el versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice ahí? Hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Man, ahí dice, hazlo por la gloria de Dios. Si dejando mis derechos glorifica a Dios, wow, tenemos que hacerlo. Amén. Si dejando mi derecho a un lado para no tumbar a mi hermano, si eso glorifica a Dios, man, estoy dispuesto a hacerlo. Porque nuestra meta como cristiano no es pelear nuestros derechos. Nuestra meta es glorificar a Dios. Amén. En todo lo que hacemos queremos glorificar a Dios, no pelear nuestros derechos, no ser piedra de tropiezo para otros. Eso no es ese es un cristiano orgulloso, lleno de vanagloria, que no piensa en otros. No considera, dice, lo que yo hago, pues ¿qué tiene tú que ver con? Y no importa si está afectando a otros. Y tenemos que tener cuidado porque 32 dice, no seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Y si tú y yo estamos preocupados, si tú y yo estamos buscando la gloria de Dios, no vamos a tratar hacer algo que va a afectar a nuestro hermano. Si mi meta es la gloria de Dios, ¿tú crees que voy a tratar a poner piedras de tropiezo enfrente de ti? De ninguna manera. Y por eso dice Pablo, no seas tropiezo. No usa su libertad para tumbar a otros. Ten su conciencia lo que haces, lo que hacemos. Porque hay otras personas mirándonos. Y no queremos ser una piedra de tropiezo para ellos. Y dice Pablo en versículo 33. Como también yo en todas las cosas agradó a ¿quién? Mira, escucha eso. Como también yo en todas las cosas agradó a ¿quién? ¿Tú crees que Pablo era un hombre que nada más quería agradar a hombres? De ninguna manera. Pablo era un hombre con convicciones. Pablo era un hombre que tenía sus convicciones y no estaba tratando de agradar a hombres, nada más bajando sus convicciones para agradar a otros. Pablo era un hombre de muchas convicciones, mucha integridad, pero la manera en como Pablo quería agradar a todos, dice, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Creo que Pablo está diciendo, yo agrada a otros, que no buscando mi propio beneficio. En todo lo que Pablo hizo, estaba buscando el beneficio de otros. En las decisiones que él tomó, en toda su vida, en todas las cosas,
Él estaba buscando el beneficio de otros y no tanto de él. Lo que beneficia a él, lo que es mejor para él. Él estaba pensando en el beneficio de otros, en todo lo que él hizo, todas sus decisiones. Y en esa manera él agradó al hombre en pensando en ellos antes que él. Y después dice versículo 30, creo que capítulo 4, versículo 1, debe de ser capítulo 10, versículo 34. Porque cae más ahí con lo que sigue. Y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Pablo estaba animándonos a seguir su ejemplo. ¿Qué ejemplo? Pensar más en el beneficio de otros. Cuando tomas decisiones, tienes que pensar si eso me conviene, si eso me edifica. Y no solamente en mí, a los demás. Tienes que pensar en los demás. Y Pablo dijo, imite a mí como yo de Cristo. Porque es como Cristo vivía. Cuando Cristo vino, Él no estaba buscando lo suyo. Cuando Jesús vino, Él estaba pensando en nosotros. Él no tiene que ser clavado. Él no tiene que morir. Él no tiene que dejar su gloria y su reino y su trono a venir acá. No tiene ningún propósito para venir y morir sobre la cruz. Pero Él estaba pensando en nosotros. Y dijo Pablo, imítame a mí, porque yo estoy tratando de imitar a Jesús. Porque Él nos dejó el ejemplo de alguien que no está tan involucrado en Él. Él está más interesado en el beneficio de otros. Y por eso Él vino. Y por eso Él murió. Y Pablo dijo, imítame a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Y creo que un cristiano maduro, tenemos que estar listos a sacrificar nuestros derechos para otros. ¿Verdad? Si uno dice, yo tengo derecho a tener un anillo de este tamaño en mi nariz, así como un toro. Pero dice, tengo derecho a libertad, pero si yo vengo aquí enfrente tocando la alabanza y tengo ese anillo así, tal vez va a afectar a un hermano en la iglesia que va a afectarlos. Por eso voy a quitar el anillo y guardarlo. ¿Por qué? Porque no quiero pelear mis derechos. No quiero subir y decir, yo tengo el derecho a hacerlo, no hay nada malo en eso. ¿Y qué tiene que ver? No, tiene que pensar en otros. Tal vez este anillo va a afectar a alguien más. Y va a verte enfrente y decir, este compa está guiando la alabanza. Mira con este anillo, ¿verdad? Y puede afectarlo. Y por eso tiene que usar su conciencia y su manera de pensar. Y un cristiano maduro no va a andar enfrente peleando mis derechos. Un cristiano maduro va a dejar sus derechos para no afectar a su hermano. Porque es lo que Cristo hizo. Dejó sus derechos. Dice que tenía esta mente que estaba en Cristo. ¿Verdad? Quien vino en la forma de hombre. Dejó su gloria, su reino y vino en la forma de hombre. Ahora, terminando todo 3 capítulos. ¿Cuál es la idea? Tenemos libertades en Cristo. Pero si mi libertad va a afectar a ti en una manera negativa, tenemos que ser guiados por la ley de amor. No voy a hacerlo. ¿Verdad? Y tenemos que tener cuidado a no abusar nuestras libertades. ¿Verdad? No tenemos que codiciar cosas malas y decir, somos salvos por la gracia de Dios. Y por eso podemos hacer lo que queremos. Ten cuidado. No tenemos que abusar las bendiciones de Dios. Amén, hermanos. Ahora, pónganse de pie, por favor. Y en capítulo 11, la tema ya va a cambiar. Acerca de mujeres en la iglesia. Acerca de hombres, que el hombre no tiene que tener pelo largo, gracias a Dios.
Pero la siguiente semana vamos a orar. Padre,